Hola amigos, ¿cómo están? Nuevamente con ustedes. En esta oportunidad les traigo 5 problemas del capítulo Operaciones con segmentos. Son problemas de un nivel básico, entonces los vamos a resolver de una forma rápida. Empezamos. En una recta se toman los puntos consecutivos A, B, C y D. Entonces lo primero que vamos a hacer es un gráfico para poder ubicar estos puntos. Sería A, B, C y el punto D. De tal manera que AC más BC sea igual a 28 y nos está pidiendo calcular la longitud del segmento MC. Si M es punto medio de AB, entonces vamos a ubicar el punto M. Nos dice que es punto medio de AB, entonces por definición de punto medio el segmento AM tendría que ser igual o congruente al segmento MB. Entonces podemos utilizar la misma variable para ambos segmentos. Vamos a completar las variables. Como no conozco el segmento BC, le asigno la variable B, y como no conozco el segmento CD, le asigno la variable C, ¿no? Bien, ahora veamos lo que nos está pidiendo es la medida del segmento MC. ¿Okay? Entonces aparece nuestro gráfico en esta parte, ¿no? Entonces si observamos, el segmento MC está formado por la suma de A más B, que es lo que tendríamos que encontrar en nuestro problema, ¿no? Bien, vámonos entonces directamente a utilizar esta ecuación que nos está dando. Vamos a reemplazar nuestras variables. Entonces tenemos AC. Si observamos, AC en nuestro gráfico está formado por 2A más B. Entonces tendríamos 2A más B más el valor de BC, que sería también B, entonces más B tiene que ser igual a 28. Hay términos semejantes, entonces 2A más B nos va a dar 2B, tiene que ser igual a 28, ¿no? Entonces si observamos, y está muy parecido a lo que estábamos buscando, entonces vamos a dividir entre 2 esta ecuación, término a término nos va a generar A más B igual a 28 entre 2, que sería 14, y podemos decir que la medida del segmento MC, que es igual o equivalente a la suma de A más B, tendría un valor de 14. Vámonos al segundo problema. Dice lo siguiente: sobre una recta se dan los puntos consecutivos A, B, C y D. Entonces vamos a empezar haciendo el gráfico. Tenemos A, B, C y D. Tenemos que hallar la medida del segmento AC, sabiendo que el segmento AB vale 3, entonces es un dato directo. AB vale 3. También nos da como dato la medida del segmento AD. Nos dice que vale 9. Y nos está diciendo que BC es igual a la mitad de CD. Entonces nos vamos a sacar esta ecuación para poder trabajarla. Entonces, para evitar fracciones, lo que vamos a hacer es aplicar la propiedad de lo que está dividiendo pasa a multiplicar al otro miembro. Entonces tendríamos que 2 veces BC tiene que ser igual al segmento CD. Entonces, ¿cómo vamos a interpretar esta relación? A BC nosotros le vamos a poner una variable, por ejemplo le asignamos la variable A, entonces CD nos dice que es el doble de BC, entonces CD tendría que ser 2 veces A, ¿no? Es fácil observar que la medida del segmento BD tiene que ser igual a 6, ¿por qué se estarán preguntando? Si yo sumo 3 más 6 me tiene que dar el total, ¿no? Que sería 9. Entonces vamos a trabajar con esta parte, con el segmento BD, que sería A más 2 veces A tiene que ser igual a 6. Esta es una ecuación de primer grado, muy simple, la vamos a resolver rápidamente. A más 2A sería 3A, igual a 6. Lo que está multiplicando pasaría a dividir, por lo tanto el valor de A sería igual a 2. Veremos qué es lo que nos está pidiendo. Nos está pidiendo de un inicio calcular la medida del segmento
AC. Eso es lo que nosotros tenemos que encontrar, ¿no? Pero si observamos, la medida del segmento AC está formado por 3 más A. Entonces, podemos decir lo siguiente. AC sería igual a 3 más el valor de A, que ya lo conocemos, que sería 2. Por lo tanto, AC valdría 5 unidades. Bien, vámonos al siguiente problema. Problema 3. En una recta se toman los puntos consecutivos A, B, C y D. Entonces vamos a hacer nuevamente el gráfico. A, B, C y D. De tal manera que AD por BC tiene que ser igual a 2 veces AB por CD. Y AD tiene que ser igual a 4 veces AB. Lo que nos está pidiendo es calcular la medida del segmento AC, sabiendo que AB es igual a 7, ¿no? Entonces ese es un dato directo. Nos vamos a anotar en esta parte que AB vale igual a 7. Ahora vamos a utilizar este dato de acá. Nos dice que AD, el segmento AD es 4 veces AB, pero por dato yo sé que AB vale 7. Por lo tanto, el segmento AD tendría un valor de 28, ¿no? Que también lo vamos a ubicar en el gráfico. Bien, vamos a completar variables. A y B le asignamos a los segmentos que no conocemos. Entonces ahora vamos a utilizar esta ecuación. Vamos a reemplazar nuestras variables ahí. Entonces sería 28, ¿no? Que sería la medida de AD. 28 por BC, que sería A. Esto tiene que ser igual a 2 veces AB, es decir, 2 por 7, por la medida de CD, que es igual a B, ¿no? Acá tenemos. Entonces acá podemos hacer una simplificación. Tenemos 14, 28, el 14 podemos mandar a dividir. Entonces 28 entre 14 nos va a dar 2 enteros, por lo tanto 2A tiene que ser igual a B, ¿no? Una relación interesante. Entonces podemos evitar trabajar con esta variable si nosotros reemplazamos por 2A. Ahora, ¿qué es lo que nos está pidiendo? Nos está pidiendo encontrar la medida del segmento AC, ¿no? Entonces en el gráfico estaría representado por la suma de 7 más A. Eso es lo que tenemos que hallar. Por lo tanto, tenemos que conocer el valor de la variable A. Ahora, ¿qué pasa si volvemos a sumar todo? Entonces tendríamos lo siguiente. 7 más A más 2A, que sería 7 más 3A. Esto tiene que ser igual a 28, ¿no? O también podríamos haber trabajado con esta parte que es 21. Como esto es 7, entonces 7 más 21 me tiene que dar 28, ¿no? Pero igual, vamos a llegar a lo mismo. Resolvemos esta ecuación de primer grado. Entonces tenemos 3A, el 7 pasa a restar, va a quedar 21, por lo tanto el valor de A tiene que ser 21 entre 3, o sea 7. Ya podemos determinar el valor de AC. Vamos a sumar 7 más A, es decir, 7 más 7, entonces el valor de AC tiene que ser 14. Vámonos al cuarto problema. Sobre una recta se tienen o se dan los puntos consecutivos A, B y C. Entonces vamos a hacer el gráfico. Tenemos A, B y C. Tenemos que hallar BC, ¿no? Sabiendo que 3MC menos AN menos MN tiene que ser igual a 12, siendo M y N los puntos medios de AB y BC respectivamente. Entonces vamos a ubicar M. Entonces acá vamos a colocar AA. Vamos a ubicar N, que es punto medio de BC. Vamos a colocar B y B. ¿Ven? ¿Qué nos está pidiendo? Nos está pidiendo hallar BC. Entonces lo vamos a representar en nuestro gráfico. BC sería la suma de B más B, ¿no? Por lo tanto tenemos que hallar la variable B. ¿Bien? Entonces ahora vamos a utilizar la ecuación que nos está dando como dato. Acá nos dice que 3 por MC, entonces tendríamos 3 por
el valor de MC. Entonces, si observamos, MC está formado por A más 2B. Como es un polinomio, vamos a utilizar un signo de agrupación, A más 2B, menos el valor de AN. Entonces, menos el valor de AN, que en nuestro gráfico estaría formado por 2A más B. También el signo de agrupación, menos el valor de MN. Si observamos el valor de MN, estaría formado por A más B. Todo esto tiene que ser igual a 12. Bien, ahora vamos a quitar los signos de agrupación. En esta parte se nos forma una multiplicación. 3 por A sería 3A, más 3 por 2B sería 6B. Acá vamos a cambiar de signos, entonces menos 2A menos B. Acá también vamos a cambiar de signos, menos A menos B. Y tiene que ser igual a 12. Vamos a hacer términos semejantes. Acá tenemos 3A menos 2A menos A. Ojo, acá se nos forma 3A y acá se nos forma negativo 3A. Entonces podemos simplificar la variable A. Entonces la ecuación nos queda únicamente en términos de la variable B. Por lo tanto, 6B menos 2B, esto me va a dar 4 veces B, que tiene que ser igual a 12, de donde B tiene que ser igual a 3. Por lo tanto, el valor del segmento BC, que está formado por B más B, estará dado por la suma de 3 más 3, o sea, 6. Bien, vámonos al último problema. Dice lo siguiente. Sobre una recta se dan los puntos consecutivos A, B, C y D. Entonces nos hacemos el gráfico A, B, C y D, sabiendo que M y N son los puntos medios de los segmentos AB y CD respectivamente. Entonces vamos a ubicar M, colocamos variable A, al segmento AM y al segmento MB. Ubicamos también el punto N, que nos dice que es punto medio de CD. Por lo tanto, tendríamos B y B. Ahora, ¿qué nos está pidiendo? Nos está pidiendo determinar la medida del segmento MN, sabiendo que AC es igual a 15. Entonces vamos a ubicar en el gráfico AC. Acá tendríamos, tiene un valor de 15. Y BD, que tiene un valor de 25. Entonces también lo vamos a ubicar en el gráfico, aproximadamente. BD, que tiene un valor de 25, ¿no? Ahora, nos falta colocar una variable al segmento BC. Entonces, como tenemos A y B acá, podemos colocar C, ¿no? Entonces, ubicaremos lo que nos está pidiendo en el gráfico. Nos está pidiendo el segmento MN. Entonces, MN estaría formado por la suma de A más C más B, que sería lo que nosotros tendríamos que lograr determinar, ¿no? Bien, entonces vamos a empezar utilizando este dato de 15. Si observamos, este dato de 15 está formado por la suma de 2A más C. Entonces 2A más C, que tiene que ser igual a 15. Por otro lado utilizamos el dato de 25, que sería C más 2B, que tendría que ser igual a 25, ¿no? Como yo tengo que encontrar la suma de las tres variables, entonces lo que puedo hacer en esta parte es sumar estas dos ecuaciones que se me han formado, y tendría 2A más 2 veces C más 2 veces B, que tendría que ser igual a 15 más 25, vale decir 40. Si observamos esta expresión, ya es muy parecida a esta expresión. Entonces bastaría simplemente con dividir entre 2, de donde obtendríamos A más C más B, que tendría que ser igual a 40 entre 2, es decir, a 20. Por lo tanto, la medida del segmento MN, que está representado por la suma de A más C más B, tiene un valor de 20. Bien, muchas gracias, hasta otra oportunidad.